Hola a todos, el día de hoy hablaremos de algunos episodios que forjaron al imperio más extenso del mundo. ¡Descúbrelo! Compasinándote por la Historia es una revista digital que busca compartir contigo artículos históricos de un minuto de lectura que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos sobre la historia y la vivamos juntos. Comencemos. Xavi, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, ¿de qué? Y Gillian, gracias también por seguir aquí con nosotros. Y gracias, como siempre. Acompañarnos. Oigan, un mensaje, los que nos estén escuchando por YouTube, les agradeceríamos muchísimo si los pueden dar like y suscribirse y darle a la campanita. Eso nos ayuda a crecer y pues a seguir difundiendo la historia que a tantos nos apasiona. Es gratis, y nos es ayuda gratis. un buen. Sí, así es. Oigan, pero hoy tenemos un tema bastante interesante. Hoy vamos a hablar de Gran Bretaña, ¿no? Y cómo fue esta extensión imperial que también, pues, fue global, ¿no? O sea, estuvo por todos lados. Yo creo que hay una colonia inglesa por cada continente. o la había, ¿no? El imperio más grande de la historia hasta ahora. Sí, imagínate, tal es su impacto que hasta en Pachuca, bueno, en Hidalgo, porque en Pachuca no, pero cerquita, hay un panteón inglés. Por supuesto, con los mineros, ¿no? Que vinieron también. Exactamente. Pero sí, Xavi, yo creo que sería lo mejor iniciar contigo. Bueno, pues, de nuevo, muchas gracias por la invitación y justo creo que es muy pertinente que empecemos a hablar sobre Gran Bretaña, de uno de sus elementos más particulares. Porque, bueno, a ver, cuando hablamos de Gran Bretaña, todo lo que hemos sabido a través de nuestras clases de historia de mucho tiempo, lo primero que nos viene a la cabeza es que es una isla. Y por ser isla, Gran Bretaña tiene una tradición naval importantísima. Naval comercial y naval militar. Y eso ha hecho que Gran Bretaña, y a la fecha sigue siendo importante, pero en el pasado hizo que Gran Bretaña pudiera ser el imperio que fue. Uh-huh. Y también es lo que la potencia actualmente a seguir siendo una de las potencias más importantes del mundo. Pero, ¿por qué particularmente? Pues tenemos que saber que como son una isla, su defensa y su bienestar dependía en gran medida, bienestar económico, bienestar físico de todo tipo, dependía de gran medida de la capacidad de los isleños, porque son isleños. Isleños, sí. Porque además, sí. Recordemos que Gran Bretaña, ni siquiera Gran Bretaña, Reino Unido es el conjunto de 4 naciones. Creo que ese es muy buen punto. Yo creo que si puedes profundizar, porque claro, la gente luego se confunde qué es Gran Bretaña, Reino Unido, Inglaterra. Es muy importante que digamos y que sepamos usar qué gentilicios usar y en qué momento. No es lo mismo ser inglés y tampoco no es lo mismo ser británico. Británico lleva una connotación más grande. Pero bueno, entrando en materia, Reino Unido es el conjunto de 4 países. Es Inglaterra, es Escocia, es Irlanda y es Gales, ¿de acuerdo? Perfecto. Esos 4 países, en su mayoría, en su conjunto, exceptuando Irlanda, porque es Irlanda del Norte, uh-huh, forman el Reino Unido de la Gran Bretaña. Y forman la selección de Lions de rugby. También. Exactamente. Y otra cosa también es saber distinguir entre Reino Unido y Gran Bretaña. Gran Bretaña solo es el conjunto de 3, que es Escocia, es Inglaterra y es Gales. La isla principal. La isla principal. Esa es Gran Bretaña. Esa es Gran Bretaña, okay, ¿de acuerdo? De cualquier forma está bien referirse tanto británicos o como... británicos o ingleses no es lo mismo también, por lo que acabamos de decir. Pero refiriéndose a el conjunto de las islas, está bien decir o Reino Unido o Gran Bretaña, solamente que sepamos a qué nos estamos refiriendo usando estas 2 expresiones, ¿de acuerdo? Uh-huh. Bueno, entonces, Reino Unido es una nación que con una historia naval profunda y vaya que es grande, ¿no? Porque sabemos que en tiempos pasados quien dominaba los mares dominaba en gran parte las rutas comerciales. Y eso, antes de la invención de los aviones, era fundamental, porque claro, al ser una isla no tienes el mismo acceso a bienes, servicios, etcétera, que ofrece un continente entero. De alguna manera tienes que transportarlos a la isla, porque de algo tienes que comer, de algo tienes que vivir, ¿no?
Y bueno, eso impulsó a los ingleses y a los británicos en gran medida a ser una fuerza, algo que los identificara con el resto del mundo. Y eso hizo que naciera alrededor del año 1700 lo que hoy conocemos como la Royal Navy británica, una de las ramas de las fuerzas armadas más importantes del Reino Unido, la Marina. La Marina, sí, La Marina. Sí, lo sigue siendo. Exactamente. Y vaya que la Royal Navy tiene una historia profunda también, porque a lo largo de muchísimos siglos ha estado metida en batallas, ha estado metida en conflictos comerciales, ha estado metida en asedios, en muchísimas cosas. Y, muy importante también, porque no todo lo militar es agresivo, Sí. en también misiones de ayuda, ¿no? de ayuda humanitaria. humanitaria. Antes, por ejemplo, estoy pensando hace 2 años, cuando hubo un huracán que deshizo básicamente Bermuda y muchas islas en el Caribe. La primera línea de ayuda que llegó fue la Marina Británica. Y que existe, ¿no? Esa pues, también es una historia común, ¿no? La del Caribe y Gran Bretaña. Claro, Entonces, claro. Sí, mantienen esta misma idea de en algún momento fuimos parte de un mismo imperio. Claro. Compartimos cierta cultura. Exactamente. Pero bueno, en particular voy a hablar, ahora justo que acaba de ser octubre, hace poco, voy a hablar de uno de los momentos que más han definido la historia de la Royal Navy. Cuéntanos. Y esa fue la batalla de Trafalgar. La batalla de Trafalgar ocurrió el 21 de octubre, el 21 de octubre de 1805, ¿vale? Y eso incluyó a la Royal Navy británica versus la flota aliada franco-española. Situémonos en el contexto histórico, estamos en las guerras napoleónicas, ¿de acuerdo? Y Napoleón, como ya lo hemos discutido en otros podcasts de aquí, sabemos que, nada tonto, sabe que Francia no tiene una fuerza naval importante como para desafiar a la Royal Navy británica, y tal vez el contrincante más fuerte a la Marina británica es la Armada Española. Sí. Que pues bueno, vaya que también la Armada Española, claro, había sido durante los siglos pasados importantísima para el auge del Imperio Español, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que los imperios se forjen de este tipo, los imperios transatlánticos. Por medio del mar. Por medio del mar. Pues es que era la manera, ¿no? O sea, el que conquistaba los mares, conquistaba, pues tenía prioridad, ¿no? Claro. A la hora de que llegabas a conquistar otro lado. Pero bueno, entonces, sabemos que muchas batallas a lo largo de la historia han tenido repercusiones importantes. ¿Por qué? ¿Por qué la batalla de Trafalgar es tan importante dentro de la cultura británica? Por varias razones. La primera es una historia que justo cuando tú la analizas, es una historia de bravura, es una historia de aventarse el todo por el todo, porque te estabas jugando la integridad de tu estado frente a una invasión francesa, ¿de acuerdo? Y también te estabas jugando el hecho que te habías estado preparando durante siglos, un siglo, porque antes es un poco debatible, pero te habías estado preparando durante un siglo para hacerle frente a la poderosísima Armada Española. Claro. A la Armada Invencible, ¿no? A la Armada... Que ya habían tenido un capítulo anterior. Ya habían tenido antes, exacto. Con Oliver Cromwell. Exactamente. Sí. Pero eso era lo que estaba en juego durante la batalla de Trafalgar. Habían sido años de reformas dentro de la Marina Británica, habían sido años de perfeccionamiento de métodos, de sistemas, hasta de los barcos, porque la Marina Española se distinguía por tener los famosos galeones, los galeones que transportaban cofres de oro y que eran poderosísimos, pero los británicos empezaron a hacer un tipo de barco llamado los navíos de línea. Claro, más ágiles. Más ágiles y que estaban exclusivamente dedicados a la guerra. Sí. Que tenían un arsenal importantísimo de cañones. Había barcos de navíos de línea de primera, cuarta, tercera, segunda línea, y cada uno tenía una división importante. El de primera línea generalmente era un barco de más de 100 cañones. Ok. ¿De acuerdo? Sí, o sea, aquí tenemos ahí como una diferencia tecnológica. Exactamente. ¿No? Sí, dedicado específicamente a la guerra, no a transportar. Sí. A la guerra, exactamente. Entonces, con esto, pues se enfrentan, claro, sabemos que en el 1805 la rivalidad entre Francia y Reino Unido estaba a tope, vaya, enemigos jurados de siglos pasados, ¿no? Y Napoleón sabía que para él poder llegar a América o expandir un poco sus planes de conquista continental,
pues tenía que hacerle frente a Gran Bretaña, porque Claro. no podía obviar el hecho que Gran Bretaña estaba siendo la potencia económica y de Sí. alguna manera estaba haciéndole la rivalidad a la Y potencia que tenía naval. el mar de protección. O sea, Exactamente. no podía llegar a la Claro, isla. Napoleón sabía que tenía que invadir Gran Bretaña. Y justo él había apostado sus tropas en Bolonia solamente esperando la derrota de la Armada Británica para poder cruzar el Canal de la Claro. Mancha. ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces, esta batalla, el 21 de octubre, es muy representativa porque así como el genio de Napoleón está en las estrategias militares en tierra, Ujú. vaya que el hijo nativo de Gran Bretaña, en este caso el almirante Horatio Nelson, Nelson. ese es el némesis de Napoleón en el mar. Claro. Este hombre estamos hablando de Como un lo fue hombre... Wellington, en algún Exactamente. momento, Wellington ¿no? sería Nelson. en tierra, Exactamente. pero Nelson Nelson. fue antes y ese sí fue Y en mar. Nelson fue, porque además es curioso, ahora se los diré de los contextos de cómo surgieron estos dos personajes, que son Sí. los héroes nacionales de Gran Bretaña, Ujú. a la fecha. Nelson nace en una familia pobre. Nelson llega, de hecho, a los 13 años a servir como marinero en uno de los barcos de la Marina Británica. Y poco a poco, así como Napoleón llegó también en su momento Ujú. al ejército francés, poco a poco se fue abriendo camino a los diferentes rangos dentro de la Marina Británica. Accede muy rápido a ser capitán y de la noche a la mañana, también no de la noche a la mañana, pero pasan unos Sí, cuantos años. bastante rápido. Exactamente, pero en un periodo relativamente rápido lo ascienden de capitán a comodoro y comodoro a almirante. Y se fue ganando también la lealtad, ¿no? De Exactamente, de la que eso es marina. justo una de las cosas que más lo distinguían. Los marineros de la Armada Británica genuinamente querían a Nelson. Claro. Porque era un hombre que se metía en el combate, era un hombre que demostraba la bravura que pedía de sus hombres. Porque Sí. no es lo mismo estar Sentado atrás. Exactamente. Sí, claro. No es lo mismo demandar que los hombres hagan esto y este hombre esté atrás comiéndose un pancito, ¿no? Claro. Entonces estamos hablando de alguien muy importante. Y es de un hombre extremadamente inteligente. Ujú. Tan así que la noche anterior a la batalla, normalmente, y vamos a tratarlo de ilustrar, las batallas navales de la época formaban las dos flotas una línea, ¿de Sí. acuerdo? Ujú. Y las líneas se interceptaban. Y entonces cuando se intercepta, porque además los barcos solo podían disparar de lado, Claro. importante, ¿no? Cuando las líneas se interceptaban, entonces empezaban Se a disparar. encañoneaban. Exactamente. ¿Cómo hacer un poco también para romper con esto? Porque, de hecho, la flota franco-española tenía una ventaja numérica. Eran 44 navíos versus 28 navíos británicos. En lo que tú hundes uno, yo todavía tengo para seguirte hundiendo. Exactamente. Y además, la flota franco-española tenía la joya de la corona, la joya de la flota española, el navío de el Santísima Trinidad, un barco de 140 cañones. Sí. 140. El barco más poderoso de los británicos, el HMS Victory, tenía 106 cañones. Porque tenías los británicos que igual tienen como 100 cañones. Exactamente. Ah, pero este es Sí, gigantesco. gigante. Este barco, de 140. hecho, este barco de hecho se hizo para conmemorar los 300 años del Imperio Español. Entonces tenía los mástiles de hecho de la Nueva España, los cañones que venían de España, las velas que venían de Asia, o sea, era el conjunto de Qué todo el peso, imperio. ¿no? Que traer ese peso. Tú lo vas a manejar. Tú lo vas a manejar. Entonces, bueno, tenían esto. Y Nelson, en una servilleta, la noche anterior, planeó la estrategia. Hizo lo que hoy los historiadores navales denominan el Nelson Touch. En lugar de formar la flota en una línea y enfrentarse así, Paralelamente. exactamente, Nelson dividió la flota en dos y decidió que los iba a enfrentar de frente. En forma de V. No, en forma... Como no perpendicular. puedo, pero Ajá. exacto, son dos líneas en lugar de una sola, Ajá. dos líneas que fueran a interceptar la línea Ya, franco-española. de forma perpendicular. Exacto. Y de esta manera, la idea de Nelson era decir, bueno, yo aquí voy a romper la línea franco-española en vanguardia, centro y retaguardia, para que se siembre el caos Un tercio. y no, No puedan... sepan para dónde maniobrar. Exactamente. Nada. Y además, los puntos débiles de los barcos de esa época estaban en la proa y en la popa, o sea, atrás y adelante. O ¿De sea, acuerdo? los podías hundir porque los hundías, Exactamente, ¿no? entonces no es lo mismo que un barco te esté disparando de solo un lado a que de repente el barco cruce a la línea y tengas un barco aquí y otro barco acá. Claro, y además estaban seguramente fortalecidos por los laterales por la tradición naval que Exacto, decía, sí. todos nos disparamos ahí. Exactamente. Entonces, además, el entrenamiento de los marineros británicos era otro, inigualable al español o al francés. Estos cuates podían disparar dos andanadas, o sea, dos cañones. ¿Dos O sea, cañonazos? exactamente, en un minuto. Mientras que los franceses y los españoles solo podían disparar una sola vez. Claro.
¿de acuerdo? Es la barrera tecnológica. Es la ¿no? barrera Claro, tecnológica. es la forma en la que con tecnología y pericia le das la vuelta a, pues, tendrá 140 cañones. Exactamente. Pero los míos sirven como 200. Entonces, exacto. Exactamente. Total, la batalla transcurre y de hecho Nelson no Sí. pierde ni un solo barco de la flota británica. Ni uno. Mientras, Una locura. Sí, mientras que los españoles y los franceses pierden alrededor de 10. 10 hundidos y, los demás, y el resto capturados. Capturados. Entre ellos el Santísima Trinidad, por Sí, cierto. no, La no, que joya. es un golpe en En el ego, Exactamente. en el ego del imperio. Sí. Ahora, el Santísima Trinidad nunca forma parte de la flota británica porque de camino a Gibraltar para las reparaciones del barco, porque claro, o sea, hacer rendir un barco de ese tamaño necesitaba a 6 barcos británicos cañonándolo todo el tiempo. Y hubo un temporal en el camino a Gibraltar y el barco se hundió de todos los cañones que le metieron. Oye, ¿y hoy se sigue festejando? Claro, esta idea? justo, ahora que regresamos al hecho de octubre, Ujú. la victoria tuvo un eco tan grande, tan importante para Gran Bretaña por el hecho que no los invadieron y que finalmente se habían sobrepuesto al poderío Napoleón español. y España. Ajá, al poderío naval español. Que justo, de hecho, hemos de decir, Nelson muere en esta Sí. batalla. Ujú. Nelson muere De cañonazo, de, ¿no? ca- de un francotirador que lo detecta en la cubierta del Victory Claro. y lo atraviesa del brazo y le perfora el pulmón y demás. Pero es curioso porque Nelson muere justo en el momento que su amigo, el capitán del Victory, le dice: señor almirante, hemos ganado la batalla. Y en ese momento Nelson se muere. Qué muerte locura. heroica. Sí, aparte regresan con esa historia Sí, murió. a Londres. Claro. Imagínate, no hombre, murió ahí Pues tiene en un plena batalla. Trafalgar Square. Claro, exactamente. Claro, Y se la justo gana. ese es el eco de la batalla. Fue tan grande que, de hecho, hubo un funeral de Estado presidido por el mismo rey Jorge III. Y además de todos los almirantes capturados de la flota franco-española, entre ellos el famosísimo almirante Garavina, capitán de escuadra, pero es su equivalente a almirante, estuvo en el funeral de su adversario, mostrando el respeto. Sí, pues el Claro. respeto que se había ganado a pulso. Pues es Exactamente. que hiciste algo, o sea, rompiste con una tradición naval, ¿no? De guerra. Claro, y a la fecha, esta batalla se conmemora. De hecho, el Victory, o sea, excepto los otros barcos de su época que fueron ya desmantelados en el siglo XIX, básicamente, el Victory se conserva. El Victory está en una base naval británica activa, en un dique seco, con una tripulación activa, o con capitán, Activo. y el barco, el Victory, sigue estando supuestamente en servicio activo. Esa es la magnitud de esa batalla. Claro. Ese es lo que permea dentro de la cultura naval británica. Sí, ir a Trafalgar Square no es nada más ver una... No es nada Claro, más una ahí está la columna columna. de Nelson, es Nelson's Column, Claro. ¿no? Sí. Y además custodiado por los 4 leones imperiales británicos, que también Sí, tiene no, ese significado. es un simbolismo brutal. Pero como dices, yo creo que o sea, digamos, el significado trascendental que tuvo esta batalla fue también la apertura de los mares, ¿no? Claro, para el Imperio por Británico. supuesto, porque justo después de esta batalla, el que había sido el hegemón naval, Ajá. España, ya no podía, bueno, entre que había perdido la mayoría de sus barcos más poderosos Claro. y que la flota estaba totalmente deshecha, ya no podía enfrentarse a Gran Bretaña así como lo había hecho anteriormente. Y Gran Bretaña entonces pudo empezar a ejecutar su política naval comercial. Y no por nada, durante todo el siglo XIX se le apoda el término de Pax Britannica. Es la paz. Como la Pax Romana, como Exactamente. aludiendo ello. Exactamente, es la paz que está de alguna manera sometida a Gran Bretaña y a la Royal Navy. Ellos deciden en qué momento hay victoria y en qué momento hay derrota y para quién. No, pero sí, como dices, o sea, justo esa Pax Británica, ¿no? Fue como hasta en los mares, ¿no? O sea, las rutas comerciales, pues, podían andar con mayor seguridad y libertad. Exactamente. Y creo que traes, Glenn, ¿no? Hoy un artículo que justo habla de este encuentro en rutas comerciales, ¿no? Justo, porque esta es una parte curiosa de la historia de Gran Bretaña y que pocos saben que fue un pilar que logró que se consolidara como tal el Imperio Británico. Ok. Porque ya sabemos, estamos platicando que los barcos ingleses de pronto empiezan a dominar los mares y se vuelve parte del imperio, por lo menos una región en cada continente. Sí. Llegan a Australia, llegan a
a Egipto, llegan a todas partes del mundo. Pero principalmente llegan a lo que sería la corona, más bien la perla del imperio. La joya de la corona, la India. La India. Llegan a la India, primero en plan comercial. En ese entonces estaban los holandeses. Sí. Y llegaron los ingleses cuando los holandeses de pronto decidieron subirle el precio a la pimienta. Entonces los holandeses suben el precio a la pimienta Ujú. y los ingleses dicen, pues si de por sí mi comida no sabe a nada, pues más me vale echarle pimienta. Voy a tener que ir yo a la India. ¿Qué excusa tan buena, Sí. güey? Entonces, Voy a tener un subcontinente indio que le llaman así. voy a ir al subcontinente de la India. Pero primero, nada más pues, ahí a ver cómo están las cosas. Y oye, o sea, tú, el marajá, oye, pues vamos a Empezar a negociar. empezar a negociar. Y sí, empezaron. Y se funda de forma modesta, entre comillas, la La compañía. Compañía de Indias Orientales. Ujú. Llegan ahí, etc. Y poco a poco esa misión comercial se vuelve ahora somos dueños de la India. Y se vuelve una colonia. Sacan a los holandeses, empiezan a hacer que toda la India sea de Gran Bretaña. Pero así como estaban conquistando India Sí. y África y partes del mundo, se encuentran con algo que no tenían considerado. Un enemigo invisible. La malaria. Uf. Madre Eso ese video. Ellos estaban acostumbrados a, pues sí, vivir en Europa, climas fríos, Sí. pero el momento en el que empiezan a conquistar climas tropicales, se encuentran con la malaria. Y eso empieza a mermar a sus soldados, Claro. a sus marinos, de volada. Y que es el enemigo más complicado, ¿no? O Ajá. sea, porque no lo ves, no. Entonces dicen, ¿y alguien se acuerda cómo se cura la malaria? Entonces tiene que ir a buscar a los archivos y dicen, sí. ¿Sabes quién se acuerda? Los españoles. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Porque en el siglo XVII, en Perú, Sí. estaba el virreinato en Claro. Perú y la duquesa de Chinchón, que era la esposa del virrey, se enferma de malaria. Y como no sabían qué hacer, acudieron a los quechuas de la zona, Los nativos, ¿no? los nativos, Perdón. y le dijeron, pues sí, esta corteza de este árbol Cura la malaria. cura la malaria. Y se la dieron. Y el árbol era el árbol de la quina. Ok. El árbol de la quina produce la quinina que ayuda a curar la malaria. Entonces, se encuentran con esto. Pero se dan cuenta de que sabe feo. La quinina sabe amargo. Sí. Y la mezclan con agua y con azúcar para Ok. poderla tomar. Y con eso empieza. Vamos a dejar por un momento esta historia de la quina a un lado. Y vamos a tocar una historia de algo que hace que la quina sea divertida. Ok. La ginebra. La ginebra se inventó en Holanda con el nombre de Genever en el siglo XVII, más o menos como cuando se estaba descubriendo la quina. Pero ahí solo se usaba como medicina. ¿Por qué? Porque era un alcohol, un destilado que se maceraba con diferentes botánicos y con eso hacía cada quien la ginebra que quería. Pero era de muy mala calidad. Y esta se le daba a los soldados holandeses durante la guerra de los 30 años. Y pues obviamente soldados alcoholizados eran mucho más valientes. Tanto así que Lo eres en la fiesta, lo vas a hacer en el campo de batalla. Exactamente. Es tanto así que los soldados británicos descubrieron lo que ellos llamaron el valor holandés, la ginebra, y se la llevaron a Inglaterra. Sí. ¿Y qué pasó? En 1690, el rey inglés Guillermo III estaba harto de que todo el brandy que se producía en Francia lo compraran en Gran Bretaña Sí. y entonces todo el dinero se estaba yendo A Francia. Claro. Claro. Entonces, Enemigo, ¿sabes? enemigo jurado. Enemigo jurado. jurado. Entonces, ¿qué dijo? ¿Sabes qué? Se acabó. Y firmó la abolición del monopolio del gremio de destiladores de Londres. ¿Qué es lo que hizo? Dijo, ahora todos pueden destilar. Lo que quería es que la gente dejara de consumir brandy Ahora sí, la mano invisible de y empezaran a consumir lo que pudieran Claro. inglés. Lo que no se imaginó es que el destilado, la ginebra, se esparció como pólvora Claro. y
un cuarto de los hogares en Londres producían en sus tinas, en sus bañeras, ginebra. No. El valor holandés muy pronto se llamó ruina de la madre. Por supuesto. Así es como le empezaron a conocer. Entonces, ¿pero qué pasó? Llega el año 1857. Después de que durante más de un siglo la ginebra se había vuelto la ruina de la madre, de pronto, ¡pum!, pilar para construir el Imperio Británico. Ok. ¿Por qué? Porque en ese año, en 1856, es cuando llegan a la India y cuando tienen que empezar a conquistarla y cuando se enfrentan a la malaria y cuando les tienen que dar quinina, que alguien dijo, ¿sabes qué? Esto sabe muy amargo, échale agua y azúcar. Y no faltó el brillante que dijo, ¿sabes qué? A ese tónico que acabas de hacer, vamos a echárselo a la ginebra. Y lo próximo que sabes es que inventan el gin and tonic. Gin tonic, el que piensa en el bar. El gin and tonic es lo que sostuvo a miles de soldados que consumían constantemente una ración de tónico de quinina Ok. en todas las partes donde se enfrentaban a la malaria en el Imperio Británico, principalmente la India. Eventualmente, pues, se inventó una cura para la malaria, Sí. cayó en desuso, se volvió un cóctel que pues, ya la gente dejó de tomar, hasta que en el 2014 resurgió la moda. Y se consume gin tonic. Y ahora el gin and tonic es uno de los cócteles que más se consumen en el mundo. O sea, el gin tonic les dio valor. Les dio valor, les curó la malaria malaria. y logró que el imperio se hiciera. Claro. Imagínense, durante la época de la Reina Victoria, que un cuarto de las Del- personas que así vivían en es, el sí. planeta eran súbditos de ella, había que controlar eso de alguna forma. Y los soldados se les morían por unos mosquitos. Sí, claro. Lo próximo que sabes es que la ginebra Sí, es que si se no... vuelve parte del kit del soldado británico. Por supuesto. Sí, es que si no controlas, o sea, es un elemento que tienes que controlar porque por más simple que parezca, te puede ocasionar unos problemas Ajá. Claro, en toda tu organización militar. claro. Que te mantiene un subcontinente indio. Exacto. O sea, literalmente, hoy le podemos dar un trago a la historia. La historia. No, buenísimo. Piensen en la Ojalá. próxima vez que tomen un gin and tonic. No, justamente, bueno, yo creo que los británicos tienen esta también, pues justamente como fue muy amplio, tuvieron estos encuentros culturales que, pues mira, o sea, de Perú, o sea, no llegaron a Perú, pero obtuvieron de las De rutas comercio. de las rutas comerciales, obtuvieron la quinina. Que Así de es. hecho la quinina, como era tan valiosa Sí. y se volvió eventualmente un monopolio de Perú, Claro. pues había gente como espionaje industrial Claro. que trataban de robarse Claro. semillas de árbol de quina y pues los soldados los Sí. detenían y hubo una competencia muy fuerte entre holandeses e ingleses por conseguirlo, hasta que eventualmente Sí. lo consiguieron los holandeses y lo empezaron a sembrar en el sureste asiático. Y ahí es cuando bajó el precio de la quina. Pero sabes que además, o sea, como imperio, creo que, o sea, igualmente, también tuvieron sus errores, ¿no? O sea, culturalmente en India llegaron a un punto en el que, pues, por desconocimiento, o sea, también eso les jugó en contra un tiempo. Sí, no, a fin de cuentas ellos llegaban a una colonia diciendo, a mí me da igual lo que sea aquí. Es que no Yo voy solo a- era- no a solo era importar. desconocimiento, Sí. era Voy- soberbia también. Era También. soberbia, exacto, es voy a importar. Oye, estoy conquistando los mares y pues no sé qué estás ¿Tú diciendo qué? tú. Sí. Ajá. Ellos importaban su forma de vida inglesa Sí. y la llevaban a donde tú digas. Y- Por eso encontrabas Sí, claro. gente con tiendas de campaña, con candelabros, tomando whisky en el atardecer en pleno India. En plena India. No, y mira, yo tengo como un dato, o sea, que justamente, o sea, así como la quinina influyó en pues digamos, en mantener a un imperio, hubo un elemento que prácticamente, o sea, que estuvieron a punto, o sea, enfrentaron a una primera guerra de independencia india. Ujú. O sea, ellos, por manteca de bovino y de cerdo, se estaban jugando India. El imperio. Se estaban imperio. jugando el imperio, una de las joyas de la corona, ¿no? Ajá. Mira, es curioso porque, bueno, ya sabemos que India tiene esta tradición de Bollywood, ¿no? De las películas. Sí. Justamente uno de los directores indios, en el 2005, se llama Ketan Mehta, este director lanzó una película que se llama Mangal Pandey, Así The es. Rising. Así es. Y en esta película india refleja la personalidad de un personaje histórico de India llamado Mangal Pandey, que fue un soldado cipayo que lideró justamente estos primeros levantamientos en contra de la Compañía Británica de las Indias, Ujú. que fue fundada con
con el visto bueno de la reina Isabel I, con acuerdo real, ¿no? Ujú. Entonces te digo, a lo largo del siglo XVI, o sea, muchas, digamos, pues sí, potencias europeas fueron jugando un papel importante en la creación de puertos y centros comerciales alrededor del mundo, ¿no? Y Inglaterra, pues no fue la excepción. Claro. Entonces, en un principio, digamos, la Compañía Británica de las Indias tuvo que liderar, sí, como dijiste, llegó y comenzó a negociar, pero también tuvo que liderar batallas contra franceses y algunos reinos indios, Ujú. que tampoco estaban muy de acuerdo en los acuerdos comerciales que estaban Sí, estableciendo. a fin de cuentas, India no era un país único, sino que eran diferentes reinos, Exactamente. diferentes comunidades con las que tenían que negociar cada uno, y había algunos que a la buena y otros que a la mala. Claro. Y tenías a tu enemigo jurado, que era Francia también ahí, Claro, Sí, del otro lado de la India. del otro lado de la India. Ujú. Pero te digo, entonces, en esta batalla, o sea, ellos consolidaron su poder monopólico en la batalla de Plassey en 1757. Entonces, ya con este control monopólico, pues ya tenían India para ellos. Ujú. O sea, realmente los acuerdos comerciales empezaron a fluir, la expansión territorial, el control del territorio inglés empezó a, digamos, a expandirse, ¿no? Entonces, pero, digamos, todo esto iba muy bien hasta que justo entran con un nuevo armamento, ¿no? Un nuevo armamento que se llamaba el rifle Enfield. Ujú. Este rifle Enfield lo que necesitaba era grasa de bovino o de cerdo, justo para, digamos, Que disparar. disparara Justo, bien. justo para que disparara bien, ¿no? Y que no se atorara a la hora de... O sea, ¿lo en plena usaban batalla. para engrasar o...? Sí, se utilizaba para engrasar justamente en los cartuchos, para que las balas salieran bien, se utilizaba este tipo de grasa, Ajá. ¿no? Que fue una aberración para la cultura india y la India musulmana, porque recordemos que también India India tiene... tiene una tradición musulmana. India tiene una tradición musulmana, o sea, es un centro de varias religiones que ahí se reúnen. Hay cristianismo, hay hinduismo, hay islam. Ahí sí. Pues Ay, sí. no podemos olvidar la razón por la cual existe hoy Pakistán. Pakistán, por De supuesto, hecho. que justo ahí, o sea, antes de que existiera Pakistán, pues, indios y musulmanes convivían entre comillas, o sea, también, Entre comillas, también, exacto. tenían sus conflictos, era una relación también El conflictiva. imperio mongol y la confederación maratha, así que digas, Sí, que se no, daban muy bien. no, y además, o sea, te digo, o sea, llevó a una separación, ¿no? O sea, Exacto. Eventualmente. Alguien tuvo eventualmente que se poner separó una en frontera. Pakistán y en India, Que sigue siendo un tema, toda la región de Cachemira. Sí, sí. justo. Pero te digo, Ajá. justo por esta, digamos, pues, combinación religiosa que existía entre, en India, pues estaban utilizando grasa bovina, que era, de acuerdo a los hinduistas, sagrada, ¿no? Ajá. Era La vaca sagrada, por ende no puedes usar Sí, grasa sí, de sí. vaca. Exacto. Entonces para ellos era yajilla o sagrado. Y por el otro lado tienes a los musulmanes que la manteca, o sea, el cerdo es haram, o sea, no lo es algo que no se puede consumir, que no puedes, pues digamos... Es un animal impuro que no se toca. Exactamente. Es un animal impuro que no se toca y no puedes consumir. ¿no? Imagínate su grasa. Entonces, le pegaste a la tradición india y le pegaste a la tradición musulmana de un golpe, ¿no? O sea, con manteca de cerdo y manteca de vaca, ¿no? Entonces, este atentado religioso, que fue, digamos, de alguna manera por desconocimiento inglés, ¿no? Dio como resultado el levantamiento iniciado por Mangal Pandey, justo el personaje de la película de este director que les contaba, Ajá. se llama Ketan Mehta. Esta película, pues, es bastante larga, como muchas de Bollywood. Como todas las de Bollywood. Como todas las de Bollywood, es bastante larga. Pero, pues, justamente representa este personaje que fue el principio, así le llaman, o sea, como primera guerra de independencia india, justo antes de Gandhi y demás. Ujú. ¿No? Entonces, digamos que por este desconocimiento, sí expandiste un imperio por mares, pero a la hora de expandirlo, tienes la responsabilidad de decir a dónde estoy llegando, cómo Sí. viven. Y además es también estratégico, o sea, Claro. saber... Hernán Cortés, cuando llegó a América, A Tenochtitlán. él tuvo que conocer el entorno político de Tenochtitlan. O sea, Claro. el entorno político de Mesoamérica. Él tuvo que decir, a ver, está Tenochtitlán, que tiene subyugada a esta Hacia los ciudad, tlaxcaltecas. Ajá. Entonces, era algo que Hernán Cortés en su tiempo y los británicos en este otro. Y actualmente es algo es algo estratégico que se debe de conocer. Así Sí, es. lo último que quieres es este subcontinente que acabas de conquistar y que te trae todas estas riquezas,
perderlo por ignorancia. Uf. Y por supuesto. una tontería como, es que el rifle se engrasa con... Sí, no, después de haber tenido victorias como, por ejemplo, Trafalgar, no puedes tener ese tipo Estos de errores. retiradas, ¿no? Retiradas, ¿no? Y además, pues digo, era peligroso porque mucho, o sea, rebelión de los cipayos, eran miembros también o sea, eran militares. Claro. Eran militares. Sí, gente entrenada. Gente para la entrenada. guerra. O sea, ya entrenaste a los que ahora se te van a... o sea, Exactamente. te van a disparar ahora. Que ya habíamos hablado de eso. ¿Te acuerdas? En el podcast en el que hablamos de respuestas al poder, hablamos justamente de cómo hay gente que, los genízaros, que por los supuesto. educaron para la guerra y eventualmente se voltearon. Que Igual- además, obviamente esto también tenía un tinte político, o sea, no nada más fue religioso, o sea, obviamente dices, a ver, ya tenemos el elemento por excelencia para luchar en contra de los británicos. Sí, Es y cierto. de, Y ya está unir a los que estamos divididos. Y a o sea, unir a India, unir a a los indios y a los musulmanes. hindús y a los musulmanes bajo una misma bandera de no queremos usar esta grasa, vamos a independizarnos. Y además nos lo están imponiendo. Ajá. Ya luego veremos cómo Eso- nos organizamos entre nosotros, pero por lo menos un enemigo común. ya está. Exacto. Y era una justificación religiosa que dio una justificación política y con eso Exactamente. pues se armó la rebelión de los cipayos, también conocida como Primera Guerra de Independencia. Exactamente. Pero sí, o sea, creo que, digamos, el Imperio Británico... Mira, además, o sea, también... o sea, a pesar de este tipo de escenarios, ¿no? Donde por ignorancia o algo fallaron, sí tuvieron muy grandes victorias, ¿no? Y se expandieron de Sí. manera bastante Y- y sorprendente. Exacto. por Y hay varias continentes. cosas que se les tiene que aplaudir, así como hay otras que no. Sí. Y por ejemplo, si no hubiera sido por toda esta tradición naval, probablemente las islas del Pacífico pues hubieran No, quedado ahí claro. abandonadas, nadie las Claro. hubiera conocido más que los mismos polinesios. Pero dentro de estas mismas islas se encontraba las Galápagos. Claro. Y si no hubiera sido porque llegaron hasta allá, Darwin No nunca habría- había hecho, mira, El origen de el las origen de las especies. No Sí. se hubiera desarrollado esta teoría de la evolución, Sí. que aparte, estas misiones científicas hacia el Pacífico Sur estaban apoyadas por una sociedad científica Exactamente. Que ahorita que Gran dijiste Bretaña. de esta teoría de la evolución, o sea, también fue, digamos, con la expansión imperial vino también expansión de conocimiento, Científica. Ujú. expansión científica, lo que les daba una doble responsabilidad. Tienes Sí. sociedades o sea, sociedades bajo tu poder y tienes una responsabilidad científica, ¿no? De seguir generando y generar conocimiento que aporte. Después de la teoría de Darwin, llegó un punto que también alimentó conocimiento bastante peligroso en el sentido político, más allá de hasta la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces, Sí, ¿no? esa evolución, bueno, que ya tocaremos más adelante, pero que también justificó atrocidades. Claro. Entonces, sí, digamos, a la hora de que tú adquieres poder, Estás Hay una- responsable hay una de responsabilidad conservar la que va paz. por muchísimas aristas. O sea, Y no por nada después del levantamiento de Mandal, Mangal, es tan importante saber que los británicos se dieron una cuenta del error de haber usado este tipo de rifles con este tipo de población. claro. Y segunda, que no podía haber, vaya, a ver, la compañía de las islas, de las Indias Orientales sirvió para un propósito. Más que nada fue para ir metiendo a la al subcontinente de la India la idea de que los británicos eran una fuerza presente y eran una fuerza que eventualmente iba a ir creciendo. Ujú. Y no por nada después de este levantamiento es el momento en que se distingue y en que se rompe a la compañía y la corona, el símbolo, la corona, Ujú. toma el poder y el control de la India, porque antes solo era del de la compañía. Sí, por supuesto. Exacto. Y eso además trae otra serie de repercusiones. No por nada en ese momento a la Ujú. reina Victoria se le nombra la emperatriz de la India. Sí. Claro. ¿No? Que aparte de algo que ella ya necesitaba. Porque Exactamente. lo que les decía hace rato, imagínense que esta es reina de 1/4 de las personas que viven en el mundo. Pero tenía que quedarse atrás del zar de todas las Rusias o del emperador del Imperio Austrohúngaro. Mucho más chicos de lo que ella tenía. ¿Cómo era posible? Tuvo que decir emperatriz de la India, punto. Y de pronto
se vuelve la más Claro. importante de toda Europa. Tan Sí. importante que puede casar a quien Así quiere. es. Que mantenía un y cierto que concierto de naciones en Europa. Claro, O sea, claro. ya familiarmente. Familiarmente. Claro. Digo, La importancia del imperio es una que muchas veces pasa desapercibida. Que que esas son las más importantes. Las Esas que son pasan las más- desapercibidas, ahí es donde... es Donde se claro, rompen las cosas. como todas las cosas tenemos que también tener en cuenta que el Imperio Británico, hay cosas, como bien ya lo decías tú al inicio, que hay cosas que se deben aplaudir y hay cosas que no se deben aplaudir. Claro. Entre las cosas que debemos reconocer es el hecho que el Imperio Británico sirvió para que avances que hoy rigen sociedades enteras, Sí. que, por ejemplo, el sentido de un Estado-nación, Ujú. ¿no? El sentido de la ciencia, de la evolución basado en el origen de las especies de Darwin, en los avances médicos, vaya, los avances incluso navales, ¿no? Claro. Son cosas que se le atribuyen a estos grandes imperios, no solo al británico, a muchos más. Sí. No, y es que, bueno, sí, justo como dices, o sea, es una expansión imperial y expansión territorial, que va alineada a expansión en todo, o sea, te digo, es como dices, científico, económico y que político, ¿no? Entonces tienes muchas aristas que tienes que atender, ¿no? Claro. Que tienes que atender y sobre todo saber que eso puede venir a repercutir en tu imagen en el futuro, ¿no? Claro, Si tienes sí. algún... Claro. Que de hecho, o sea, creo que ahorita es bien importante estar conscientes de todo esto, ¿no? Porque es muy común que la gente vea el pasado y lo juzgue con ojos del presente. Sí, que esa es la hermenéutica ¿No? equivocada. Exacto. Yo no creo que- Es como, o sea, sí, claro que meter opio en China estuvo mal, y claro que la guerra contra los Boers estuvo mal. Sí. Sí, por supuesto que estuvieron Porque mal. además son ambiciones, es algo... son ambiciones personales de muchas personas. Sí, no, y es algo que, ok, apúntalo en el libro de historia para que en unos años puedas volver a decir, ok, no hay que hacer No hay que estas hacer cosas, eso. porque estas cosas estaban mal, pero no por eso hay que de pronto olvidar todo lo bueno que pudo haber dejado una Claro. cultura. Rescatar lo bueno y lo malo, pues tratar de aprender de él. Claro. Que eso es la historia. O sea, la historia finalmente también tiene esos capítulos para aprender de ellos. Claro. Más adelante vamos a tener un capítulo que así a ti seguro te va a encantar, ¿no? De Europa. Sí, Y así es. Que justo vamos a hablar de eso, ¿no? Que fue un aprendizaje que permitió algo mejor. Claro. Y, Y de hecho, también, me gustaría también con esto ir cerrando un poco. sí. Hay muchas de estas cuestiones que los británicos les ha costado trabajo. Si hay alguien, por ejemplo, que yo tuviera que identificar que es una de las personas que más transición al mundo moderno le ha tocado, de transición del Imperio Británico al mundo moderno y que le ha tocado, es a la actual reina, Sí. la reina Sí. Isabel, ¿no? Cuando ella entró al trono, seguía siendo el Imperio Británico. Y hoy, vaya El diferencia. mundo ha cambiado Sí, no. muchísimo. Exactamente. Pero es un... Siempre que ves Inglaterra es un referente que, bueno, digamos Reino Unido y Gran Bretaña, es un referente que te apela a algo de orden, ¿no? Que te Claro. apela a orden, estructura, Y aparte... y que no puedes desechar. O sea, finalmente hay algo que aprender de ellos. Sí, y ellos algo que tienen muy valioso es este aprecio que tienen por su propia historia. Eso, justo. Y eso que es han lo que iba a decir. aprendido de sus errores y que los reconocen. Pero que también se reconocen como un pueblo especial. No único, destinado a la grandeza, no, sino un pueblo No. especial que requiere ciertas cosas y se conocen lo suficientemente bien como para tener un país que es potencia actualmente, incluso después de que se Y les es cayó más- el imperio. sí, y su Claro. moneda es más fuerte que el dólar. ¿eh? Claro. Empezando por ahí. Empezando por ahí. De hecho, el autor español Arturo Pérez Reverte constantemente hace referencia a ellos de forma como... Un reconocimiento. En reconocimiento, exacto. Dice, ellos no tienen problema en poner un lugar en el que dicen, este es un héroe que le ganó al enemigo. Tal vez el enemigo ya se llama distinto, Sí. pero reconocen que peleó por unos ideales y esos Claro. ideales son importantes de mantener. Bueno, Ese tipo de cosas son de admirarse y no se trata de desechar todo porque, hicieron algo mal en el pasado. Sí, ¿no? Díganme, ¿quién no? claro. ¿Vas a desechar todo? Que tire la primera piedra, ¿no? Claro. Sí, esa es la No, misma idea. justo esto Sí. que decías, ahora también, regresando un poco al tema de la batalla, justo cada 21 de octubre
a bordo del Victory, en Portsmouth, que es donde está, el jefe de la Marina Británica, que oficialmente el título es el primer Lord del Almirantazgo, Sí. tiene una ceremonia a bordo del Victory, en donde se iza la bandera que se usó en la batalla de Trafalgar. En donde izan también, porque recordemos que durante esa época para transmitir mensajes entre barco y barco se tenía que hacer con banderines. Con banderas, sí. Hay un mensaje que de hecho se me olvidó decirlo, muy famoso, que Nelson manda al resto de la flota británica momentos antes de entrar en combate, que dice, Inglaterra espera que todo hombre cumpla con su deber. Y ese mismo mensaje se iza en los mástiles del Victory el día de Trafalgar, y es una ceremonia que se sigue haciendo, Es que eso... en donde el primer Lord del Almirantazgo, de hecho, en la cabina donde Nelson planeó con la servilleta la estrategia, Sí. convoca a los capitanes, convoca a los Claro. oficiales de la Armada, y conviven recordando a la batalla de Trafalgar y haciéndola parte de su propia cultura. Es que eso es fuertísimo. O sea, Nada más, antes, sí, adelante. porque esto va a dar referente a eso. Justo manda un mensaje, Nelson, ¿no? De que cada británico haga su deber. Cumpla con su deber. Cumpla con su deber. ¿Cuántas veces no lo hemos visto en la historia de Gran Bretaña eso? Por ejemplo, la historia de Dunkerque. Sí. Cumplieron con su deber. Te pones chinito, se te eriza la piel nada más de pensar que una orden de Churchill en la que dice, quien tenga un barquito, una lancha, lo que sea, láncese a Francia a rescatar al ejército. Sí. Y miles de barcas, pesqueros, de gente civil cruzan el Canal de la Mancha. Así es. Yo creo que ¿Cómo sí. explicas eso? No, es que de verdad creo que es importante. O sea, yo creo que si algo nos podemos llevar es justo esa... o sea, reconocer eso eso en nuestras propias culturas, que te eriza la piel. O sea, Sí. que te dice, aquí se luchó por un ideal importante. Y que se sigue manteniendo. Y se sigue manteniendo. Conservémoslo. Porque sin ideales no hay un horizonte que alcanzar. Sin ideales no hay un horizonte que dices, voy a caminar hacia eso. Y ya saquemos lo del concepto del Imperio Británico. Sí. O de Inglaterra como nación. Por supuesto. Sino como ideales de nación. Exacto. ¿Qué horizonte tiene cada estado que cumplir? Claro. Son elementos que construyen. Por supuesto. Estados. Eso es básicamente. Y reconocerlo yo creo que también como en colaboración con el otro, ¿no? Claro. O sea, sí tengo un anhelo interno, ¿no? En mi estado, y un anhelo externo al que me debo de sumar. Llámalo cambio climático, Claro. llámalo derechos humanos, Claro. llámalo como you name it, ¿no? Entonces, creo que... Dejar de pelear por lo que hemos peleado, porque ya vimos que eso estaba mal, que eso Sí. no funciona. Únete y, pues, a fin de cuentas, estos ideales de nación de los que hablamos, existe un ideal humano. Por supuesto. Pues traten de unirse lo más que se puedan. No es mala idea. Pues yo creo que hay algo que aprender, ¿no? También de Gran todo Bretaña y de los imperios. Pero pues muchas gracias, Xavi. No, hombre, muchas gracias. Guilen, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Pueden seguirnos, ya saben, en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Y recuerden, tenemos WhatsApp, pueden saludarnos y les van a llegar cada viernes los artículos de la semana y el podcast de la semana. Y fácilmente con un clic podrán escucharlo y leerlo. Cuídense mucho, los esperamos aquí. Hasta la próxima. Gracias. Bye.